La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos arrancando pues con la charla acerca de la violencia que se ha desatado en este 2015, una violencia que ha provocado el mayor número de homicidios dolosos en los últimos 5 o 6 años. Desde 2010 no habíamos vivido estas cifras tan escandalosas, tan de terror en Zacatecas. Y otro dato que se hila con este mismo es el de la violencia de género. También INEGI daba a conocer unos datos hace unos días a propósito del 25 de noviembre, este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que decía que en 2013 en Zacatecas, en promedio, murió, o fue asesinada, mejor dicho, una mujer en Zacatecas cada semana en promedio. Eso también algo de mucho terror. Sí, ¿no? el tema nacional también, ¿no? Que eran, en general hay una cizaña, por así decirlo, ¿no? No solo a las mujeres las matan, igual que a los hombres, pero con ellas hay una especial violencia. Hay saña Contra las mujeres, y esto pues sí es una cuestión que hay que investigar más a fondo, el por qué. Yo me imagino que es también por la cuestión cultural de una sociedad machista, pero donde hay que ir avanzando, ¿no? Pues es la cuestión cultural y es la cuestión económica. Tenemos que recordar el referente más triste y más grave del país, que son las muertas de Juárez, que se argumentaba, entre otras lecturas, este asunto de que las mujeres, que en su mayoría son gente que trabaja en las maquiladoras, era también este asunto de que se convertían en proveedoras y un poco competían con el varón, que siempre ha sido el proveedor, y ya sabemos que el que paga manda. Entonces es una especie de venganza social también contra las mujeres que se han atrevido a salir a la calle, o que lo han hecho por necesidad, porque también hay que hablar de esto. Hoy no es una elección para nadie, ni para el varón ni para la mujer, salir a trabajar a la calle. Hoy la gente no ajusta con lo que gana, tiene que ser así, pero sí hay una venganza, una revancha, por eso que se ve como una cuestión de competencia. Está esta parte y está esta otra cuestión, está ligada con la cuestión cultural, porque quien compite ya no se somete, y ahí hay un conflicto grave, ¿no? Entonces estos argumentos que se dicen desde la Procuraduría del Estado, esto sí lo voy a agarrar, general, en referencia a las víctimas varones y mujeres, de que estos asesinatos tienen que ver con estas luchas del crimen organizado y bla, bla, bla. Yo creo que ese argumento, ojalá que las autoridades... Ya está desgastado. Y está rebasado. Yo pienso que los muertos que tenemos, las cifras que llenan nuestros periódicos, son zacatecanos, son zacatecanas, son nuestros jóvenes, son nuestras mujeres, no vienen de Marte, no son alienígenas, son nuestra gente. Entonces, esto va avanzando, va tejiendo relaciones criminales entre los zacatecanos, de modo que... Sí, es una espiral, ¿no? Lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, que por desgracia estamos inmersos en una espiral decadente de la sociedad, que esto nos lleva pues a continuos agravios a la sociedad, ¿no? Esta cantidad enorme, es casi el 140%, un poco más, ¿verdad? De 2015, el incremento en asesinatos. Y no solo eso, súmale los desapariciones, súmale tantos agravios que hay, pues estamos creando una sociedad que no puede generar engranes conjuntos de vivir en paz por tanto agravio, ¿no? Sí, y ojalá que la gente no se tranquilice con esas razones, que no se quede en paz con, es entre ellos. No. Nosotros también lo publicamos, y el titular de la Jornada Nacional que fue
antier, era eso justo. O sea, el INEGI Así también lo dejaba muy claro. La coyuntura, pues claro que ha afectado, ¿no? La coyuntura de violencia, el crimen organizado que se está viviendo en el país. Sin embargo, no es determinante, Sí, pues, no. que estas muertes continúen, estos asesinatos. O sea, es más bien, dice INEGI en su informe, en este comunicado, es un asunto cultural que tiene México, tiene en muchos países. Sí, y social, ¿no? O sea, sus entrañas. como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué características tienen las muertas de Juárez? Pues que trabajan, son humildes trabajadoras de maquilas y en el trayecto se las atoran, las matan, las capturan y aparecen enterradas en el desierto, si bien les va, o en pues, otras nunca aparecen. Desechadas, que esa es otra de las características, ¿no?, de los feminicidios, ¿verdad? Tú ejerces un poder sobre alguien y luego lo tiras como una basura, ¿no? Lo desechas. Y hablando de la cuestión cultural, pues está también el tema educativo, ¿no? Que va emparejado con todo. Y pues está lo de las evaluaciones que se han llevado, ya van 2 fines de semana. Este es el tercero de evaluaciones, que en Zacatecas se nota que la resistencia o la disidencia magisterial ha tenido éxito, ¿no? Pese a lo que digan las autoridades de 80-85% de evaluaciones, que a todas luces es falso. Es interesante cómo el secretario que quieren candidatar como posible aspirante a suceder a Peña Nieto, Aurelio Nuño, pues se esté posicionando de una forma tan torpe, ¿no? A través del garrote con los profesores. Claro. Y los profesores, quieren o no, siguen siendo un baluarte en la sociedad, a pesar de los intentos de criminalizarlos y desprestigiarlos, ¿no? Sí, pues esa es otra parte que también la sociedad debe de ver cómo aborda, porque creo que es un error ese golpeteo al maestro. Efectivamente es ese maestro el que convive con nuestros hijos. Así es el que los guía. Entonces tú le quitas autoridad, lo ponen casi en términos de eso, de criminal. Yo no dejaría que un criminal estuviera enseñando a mis hijos, ¿no? Pues toda esa dureza con la que se ha tratado a los maestros. Pues muchos sabemos medianamente leer y escribir. Gracias, por eso, ¿verdad? Y de la educación pública, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno esto, y lo amarramos con estos hechos de violencia. Decíamos también, para recuperar la cifra de la OCDE, de cómo tenemos 25% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, entonces la reforma educativa no está dirigida hacia allá, ¿verdad? Si hubiera una reforma educativa auténtica que busca que nuestros jóvenes no estén en las calles y que estén cada vez más preparados, pues no tendríamos esa cifra escandalosa. Y después 25%. otra declaración de la misma OCDE es que la cantidad destinada, o el presupuesto destinado a la educación, y en especial la educación media y superior, pues está por debajo es el más bajo. Es el más bajo, ¿no? De esta organización que es supuestamente amiga de la actual administración, ¿no? El Ángel Gurría, pues es obviamente un padre ideológico de los actuales gobernantes, y aún así no les cuadra la cifra, ¿no? Y recientemente, ayer el miércoles, veíamos las declaraciones otra vez del secretario de Educación Pública, donde pues tenía que haber un recorte presupuestal a las universidades, ¿no? También. Entonces están viendo la crisis, entonces pues recórtenle a otras cosas, menos en la educación, caray, ¿verdad? Es cuando más se necesita invertir en educación en estos momentos. El otro asunto que comentábamos de esto de las evaluaciones a los maestros es que como han sido tan pocos los que han ido, no le va a quedar al sistema otra más que esos, como hayan salido, pasarlos y premiarlos como prometió, con un aumento de salario, pues para darle garrote a los otros. Del aumento de salario ya lo hace con la carrera magisterial. O sea, ese mecanismo ya existe y fracasó. Entonces, el tema es, ojalá y se dé la discusión, ¿no? Tanto también de los disidentes, en el mecanismo adecuado de cómo medir el desempeño, o cómo hacer saber si va avanzando o no avanzando la educación en México, ¿no? Es obvio que la evaluación, lo dijo los mismos consejeros del INE en este congreso, lo mencionamos en el editorial, que
ellos mismos declararon que era una evaluación que no tenía pertinencia porque no fueron incluidas las voces de los maestros, que por los tiempos de la evaluación y que la ley marca, pues tuvieron que hacer todo a marchas forzadas. Y se ve claramente, algunos de los comentarios que daban los profesores, era que las preguntas no tenían nada que ver, ¿no? O sea, te preguntaban cuestiones de, en caso de una inundación, pues, ¿qué haces? O en caso de los instrumentos de defensa que tienes. La respuesta correcta para la cuestión de seguridad era la bata de los niños. Ante un contexto de violencia, pues los profes se imaginan que era una balacera. Son unas preguntas muy descontextualizadas que también no se ha abierto quiénes han hecho la evaluación, cómo la diseñaron, por qué esas preguntas. ¿De dónde viene ese planteamiento? Porque en el fondo así, ¿no? la reforma no tiene una cuestión pedagógica, un modelo educativo, es meramente punitivo. Y es lo que siempre dijo la disidencia, es lo que dijo Luis Hernández. Sí, que no se han negado a la evaluación. De hecho, claro, ¿no? Que ellos no están en contra de la evaluación, sino en el actual mecanismo de evaluación que es punitivo, que no involucra, por ejemplo, a los padres de familia, que no involucra ni siquiera a los alumnos, que no involucra a los pares, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Pues yo nada más les digo a quienes estaban muy a favor de esta reforma educativa de los padres, madres de familia, que aguas, porque los maestros que quedarán seleccionados no serán los que pasen este examen, son muy pocos los que han ido. Y por ahí viene también una reforma que se llama de colegiación, que está detenida en el Senado, también, que ahora obligará a que todos, también a los arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, que pero también qué veían muy bien. Se armó cuando si Felipe Calderón tendría que haberse hecho un examen médico, también Fox por si era alcohólico, ¿no? Sí. Qué escándalo. Y ahora empeña por la posible, la presunción de que tiene cáncer o alguna enfermedad. Un examen médico y un examen de conocimiento que también cuántas veces se ha pedido, ¿no? Ahora estamos examinando al país, los policías, todo se examina, todo. Menos la clase gobernante, ¿no? Eso sí. Que ni siquiera, ponle que no pongas el recurso de examen, ¿no? Pero sí, cuando menos mecanismos para decirle está reprobado, vas para atrás, ¿no? Pues sí, deberían, ¿verdad? Deberían de tener conocimiento, tanto por ejemplo, de historia de México y de la Constitución del país, y con eso nos conformábamos. ¿No? Ya estaría muy bien ese asunto. No sé si Carmelita Salinas tuviera... Oye, no, hoy salió una nota de Carmen muy reveladora. Ella dice que protegió a estudiantes en 1968 y que era muy amiga de Monsiváis. Que hay muchas cosas que no conocemos de Carmen Salinas. Entonces, bueno, esperemos que entre esas cosas que no conocemos, eso sea un conocimiento más o menos profundo de la historia de México en general y, decíamos, la constitución del país un poco, ¿no? Cuando menos, sí. Bueno, así está el asunto. Y del asunto electoral que ya está caminando muy fuerte, pues se están moviendo ya las se van cosas, viendo, ¿no? Las definiciones, ¿no? En ciertos partidos el PRI sigue estancado, pues, en esta guerra de comentarios en Facebook, de encuestas, que no son encuestas, ¿no? De ejercicios de manipulación entre los participantes, que no se sabe aún, no hay nada definido, ¿no? Algunos quieren dar mensajes de posiciones más fuertes, como destacar las fotografías con los dirigentes, acercamientos con tal, pero lo que es claro es que todos andan moviéndose, ¿no? No hay definiciones. Esta semana se dice que Carlos Puente llega a ser el vocero nacional del Partido Verde como un mensaje, ¿no? De que es el que tiene más presencia a nivel central, ¿no? En la cúpula de decisiones. Que ostentó además. Así es, ¿no? Pero que le dan la bienvenida como vocero, pues también el tema de el señor Escobar, su antecesor, donde la FEPADE ya solo está iniciando un proceso, no es que todavía sea culpable. No, claro, ¿no? Claro que no. Que en este país, pues bueno, pero ya provocó todo, su renuncia, ¿no? que ya es un signo importante en este país donde nadie renuncia nunca por nada. Sí, eso ya es una ventaja, ¿no? Entonces, en Morena, no sé, ¿tú cómo ves las cuestiones? Pues no sé, en Morena también ya se están acomodando las fuerzas en esta soberanía nacional, estos promotores de la soberanía, que digamos es esta figura que antecede al precandidato y luego al candidato ya definido por el partido,
Y pues ya en los municipios se está moviendo, ¿no? Ya Soledad Luevano veíamos en redes sociales, agradecía a los compañeros por haber impulsado su figura como esta ya casi candidata, precandidata por la capital, ¿no? Por Zacatecas. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué nos tienen que decir, cómo abordan la problemática de los municipios, del estado. De entrada, yo veo que si hay, Morena no ha terminado a pesar del nombramiento. Me imagino que fue uno de los objetivos de que Andrés Manuel llegara a la presidencia del instituto que fundó, pues era tener el control de todas las designaciones, ¿no? Ya vio el caso de Sinaloa, el mismo Zacatecas, que es contrario al actual candidato o al PCN, David Monreal, y ahora se ven las designaciones que van más del lado de aquel de Monreal que de la dirigencia estatal, ¿no? Porque las dirigencias estatales quedan fuera de las designaciones. Todos estos son dedos desde nivel nacional que designan quién serán los representantes, y yo creo que es un error porque se deja fuera la base, ¿no? Las que realmente son quienes hacen la campaña, ¿no? Quienes deberían de estar convencidos de sus candidatos, más allá de ahorita aventurarnos a dar una calificación, salvo en Guadalupe, que pretenden meter a Clemente Velázquez, que a todas luces es un corruptazo, ¿no? Si no se le ha comprobado nada, pues fue un pésimo presidente municipal, malísimo candidato, que sería un error que llegara como candidato de Morena, ¿no? Sería un mensaje terrible para la sociedad, para la gente de Morena de Guadalupe, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.